Dios les bendiga, tengan buenas noches, bienvenidos a una prédica más a través de estos medios, a través del Facebook, en la página de Tabernáculo de Sion. Mis amados, les invito a que hagamos una oración para dar inicio y que sea el Espíritu Santo el que tome el control de nosotros, como siempre debería ser nuestro clamor. Padre, te damos gracias y te bendecimos. Señor, toma el control de nuestra mente, alma, cuerpo, corazón, todo nuestro ser, que podamos adorarte con todo nuestro ser. Señor, te pedimos que tengas misericordia de las naciones que están recibiendo, Señor, el impacto de este huracán, además de la pandemia. Te pedimos para que tengas tú, Señor, misericordia de las familias más vulnerables, en las zonas vulnerables. Ten misericordia de ellos, te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. También pedimos, Señor, para que en nuestro país haya liberación, para que haya, Señor, aquí hambre y sed de justicia y de verdad. Que tengamos tal hambre y tal sed que busquemos, Señor, tu palabra y podamos no solo encontrar las verdades que necesitamos para ser libres, sino vivir de una vez por todas para ti y en ti. Entendemos que tú nos has creado y que nosotros obras y hechuras de tus manos somos. No podemos reclamar nada, pues tú eres sufriendo enfermedades de cualquier tipo, Señor. Te pedimos también por Alejandro en el nombre poderoso de Jesús, para que sea libre de toda contaminación de COVID, Señor. También te pedimos por aquellos que están experimentando cualquier síntoma de este virus. Señor, fortalécelos y aumenta sus defensas, pero sobre todo que sus corazones aumenten en fe y busquen tu rostro cada día más. Señor, glorifícate. Bendecimos tu santo nombre. Te pedimos por los pastores, por los ministros de Sion. Te pedimos, Señor, por las familias pastorales también. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Guárdalos en el hueco de tu mano. Fortalécelos, auméntale las fuerzas para que hagan la obra a la cual han sido llamados, a la cual, Señor, tú les has dado la profesión por la cual ellos, sus propósitos, sean, Señor, establecidos en tu voluntad. Pedimos, Señor, por aquellos que están en hospitales y en las cárceles, por los niños y los ancianos. Guárdalos, Señor, en el nombre de Jesús, sus corazones de toda enfermedad. Señor, que puedan buscar tu rostro, que haya humildad, que haya temor a tu nombre para reconocer y aceptar tu voluntad. Gracias, bendito Dios, te pedimos por los jóvenes, para que no sean seducidos y engañados por toda artimaña del enemigo, y mucho menos, Señor, por cualquier argumento o pensamiento que esté en contra de tu voluntad. Gracias por guardarnos del lazo del cazador, de la peste destructora, de la mortandad que en medio del día destruye. Gracias, Señor, por librarnos de todas aquellas cosas que nos alejan de tu presencia. Sana nuestros corazones, libértanos, Señor, para que podamos modelar tu carácter y que nosotros, Señor, seamos forjados y moldeados según tu voluntad. Gracias por todo lo que estás haciendo, Señor, porque nosotros obras tuyas somos. Queremos rendirnos a ti para que haya quebrantamiento. Humíllanos, Señor, para que seamos mansos y humildes de corazón, que la carne y el viejo hombre sea crucificado. Danos autoridad, dominio propio, para poder tomar decisiones según lo agradable y perfecto a ti. Bendícenos, Señor, con tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, que el Señor me los bendiga. Bienvenidos a los que se conectan y a los que se van a agregar en cualquier momento. Pues quisiera continuar con un tema que es referente a la ciudad de refugio. Les compartía pues el domingo un poco acerca de esto y Dios
definitivamente ha dejado establecido normas, leyes, estatutos, para que nosotros vivamos según su voluntad y no conforme a la carne. Definitivamente puedes establecer el reino de Dios en nuestro corazón, obedeciendo y escuchando atentamente su voz. Vamos a ver una cita. Perdón. Veamos. Hay un problema técnico ahorita. Veamos. Ok. Bueno, espero que la transmisión se reanude. Veamos. Me gustaría que me acompañen a leer Isaías 32, verso 2. Isaías 32, verso 2. Y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Pues Dios ha decidido liberar a su pueblo. Las ciudades de refugio, como les compartí el domingo, tienen una función o tenían una función, y desde el Éxodo en adelante pues se estableció que la tierra que se iba a heredar, se iban a establecer ciudades de refugio. En Éxodo con Moisés se hablaba de 3, en Números con Josué ya se hablaba de 6 ciudades de refugio. Ahora, si vemos según el verso de Isaías, habla que seremos librados del turbión y del viento, ¿verdad?, que es el turbión, pero que este varón, o sea, Jesús, quien representa del original en la traducción esposo, ¿verdad?, hombre, tiene como iglesia que buscar a su esposo como refugio para ser librados no solo del aire, del enojo, del ímpetu, de la ira que el mundo pues vierte contra aquellos que están buscando a Jesucristo como su Señor. Nosotros debemos de estar en el entendido que aún pues este turbión del cual seremos guardados en el refugio que es Cristo, ¿verdad?, que también su significado es inundación, tempestad o lluvia. Cada vez que nosotros estamos hoy, bueno, aquí en El Salvador, por esta tormenta tropical o huracán, cuando comienza a llover buscamos refugio, no queremos mojarnos. Ahora los vientos han estado bastante fuertes y buscamos refugio también. Y obviamente ya sea en el trabajo o en el hogar, estamos refugiados. Dios establece desde el inicio que las ciudades de refugio debían de tener caminos limpios, allanar, a tropezar, a caerse, debido a que el vengador iba tras él. Vamos a leer Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Verso 29 y 30. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si de verdad nosotros estamos deseando ser libres, es tiempo en el que ahora, reconociéndonos pecadores, busquemos el refugio en Cristo Jesús. Ahora, para poder llegar a ese refugio necesitamos leer las Escrituras. Sabe que cada ciudad de refugio estaba de ley establecido, que los ciudadanos
debían de limpiar el camino para que no hubiese nada que impidiera que el homicida llegara a la ciudad. Hay un dato que a mí me llamó mucho la atención acerca de estas ciudades de refugio. Pues según la ley, el homicida, o sea, alguien que involuntariamente había atentado contra otro, y la palabra pone un ejemplo bien claro. Si alguien talando un árbol sale el hacha del cabo y golpea a su amigo y este muere, obviamente es una muerte, ¿verdad? Un homicidio, y homicidio es algo involuntario. Entonces, este tenía que huir porque la ley establecía que el pariente, el varón de ese muerto, tenía que vengarlo. Esto significa que el culpable tenía que huir a la ciudad de refugio y ser procesado por los jueces en ese tiempo. Estos casos se les había dado a los levitas para que ellos, ¿verdad?, ejercieran justicia, dado que ellos ministraban la presencia del Señor, pues había equidad y justo juicio. El culpable o supuesto culpable tenía la bendición de recibir la misericordia usando la ley. La ley establecía que el culpable, ¿verdad?, tenía derecho a un juicio. Si se demostraba que él no tenía algo contra el difunto, entonces la ley también declara que él debía quedarse viviendo en la ciudad de refugio. Y lo que les comentaba, lo que me llamó mucho la atención, es que el culpable tenía que quedarse viviendo hasta que muriera el sacerdote que lo había absuelto de culpa o de muerte. Este homicida no podía salir de la ciudad. Si él decidía salir de la ciudad, eliminar al susodicho. Jesús en la cruz conocía la parte involuntaria del crimen, aún de aquellos que lo asesinaron, pero era necesario. Los interesados que estos corrieran al refugio el día de Pentecostés. ¿Se imagina cuánta gente pudo ser libre por la verdad que es Cristo y puede aún ser libre por la verdad que es Cristo? Y aún muchos siguen prófugos o por un tiempo seguimos prófugos. Quisiera que me acompañe a leer Hechos 17:30. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ahora, del original la palabra arrepientan o arrepentirse es una palabra compuesta, les compartí el domingo, metanoeo. Y la palabra esta pues completa significa pensar diferente o reconsiderar, ¿verdad?, cualquier acción. ¿Qué significa arrepentirse? Pero la palabra metanoeo, como es una compuesta, el final, que es noeo, significa, del griego, ejercer la mente. Es comprender, captar, prestar atención, entender que lo que se está haciendo es incorrecto. ¿Cómo podemos llegar a la comprensión de que lo que estamos haciendo es incorrecto? La Escritura nos da la clave. Si nosotros vamos a Filipenses 4:8, vamos a encontrar este verso que nos da el entendimiento de lo que es bueno y lo que no. Se podría decir que es el que va a cegar cualquier argumento o pensamiento que surja de nosotros que sea en contra de Jesucristo. Verso 8, Filipenses 4. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo,
todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Entonces, si nuestros argumentos, si nuestras excusas, si aquellos pensamientos que solamente pues nos están llevando a la negación de la verdad, no cumple con uno de estos aspectos, deséchelo, porque Dios realmente es un juez y es un juez justo. Lamentablemente nosotros, nuestros caminos pues siempre son torcidos. No podemos decir que estamos totalmente. Veamos Hechos 2:37. Hechos 2:37 hasta el 41. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahora, un punto más acerca de que debemos apresurarnos antes de que llegue el vengador. Si se recuerda, hay un vengador, está persiguiendo al homicida. Esto implica que si llevamos un día de ventaja, pues se podría decir que es una bendición, porque si es algo que hemos cometido involuntariamente, Dios va a realizar un juicio. Y entonces Él es el único que puede absolvernos de la culpa. Jesucristo en la cruz ejerció el poder que se le había otorgado, que Él como Dios obtiene siempre, y como Él es Dios soberano. Pues se recuerda al ladrón que estaba crucificado a la par de Jesucristo. Habían dos, y ya conocemos al que reconoció, según la Escritura, su condición espiritual. Hoy estarás conmigo, fue la respuesta. Si nosotros venimos con un corazón contrito y humillado, reconociendo nuestra naturaleza pecaminosa, pero permitiendo que sea Él quien obre en nosotros, entonces vamos a poder ser librados de la muerte. Así que por favor busque Romanos 6:23. Y aquí veremos algo interesante. Dice Romanos 6:23, se lee: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Veamos la palabra del original, dádiva o paga, ¿verdad? La paga habla de raciones para un soldado, o sea, es un salario o una paga. Cuando hablamos de alguien que milita, un soldado, él recibirá su paga, ¿verdad? Porque ha ejercido una acción. Veamos 2 de Timoteo 2:4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. 2 de Timoteo 2:4.
Lo voy a leer de nuevo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, por eso la palabra que usa Pablo acerca de Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte, es porque ejercemos el pecado, porque vivimos, porque militamos lamentablemente en la naturaleza pecaminosa. Pero vea bien que este verso no solamente tiene la paga del pecado, sino que también la dádiva de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros realmente tenemos la libertad de escoger entre dos amos, pero no está ninguno de nosotros en condiciones de regular las consecuencias de nuestra elección. Obviamente podemos pensar en que si pecamos, la paga es muerte, ¿sí? Pero no vamos a cambiar que la paga sea muerte. Ahora, si nos rendimos a Cristo, no vamos a cambiar que la dádiva sea vida eterna. Cuando uno de estos amos paga con su moneda, realmente es su moneda. La paga del pecado es muerte, sí, pero la dádiva de Dios es vida y es una vida en Cristo. Ahora, si vemos siempre muerte implícita, la muerte obviamente es la que nos da a nosotros el cambio. Como puede ser el que nos persigue para condenación o puede ser la que nos lleva a libertad y vida eterna. La paga de Cristo es vida eterna, nueva vida con Dios que empieza en la tierra y continúa por siempre con Dios. ¿Qué elección hemos hecho hoy, mis amados? ¿Saben? Nosotros debemos de anhelar, desear con todo nuestro corazón el mejor regalo. Y esta es pues la vida eterna. Y el contraste aún aumenta aquí cuando podemos encontrar en los escritores, ¿verdad?, que hay un fondo oscuro, o sea, el pecado, pero también hay algo que supera y es la luz. Es lo más brillante, obviamente, la presencia de Cristo. ¿Qué diferencia, qué camino recorre el hombre? ¿En qué condición se encuentra o qué calificaciones buscamos? ¿Sabe? Aquí podemos ver un momento de bendición, podemos ver aún que esta es una bendición recibida como regalo y además de eso podemos ver que quién es el portador del regalo, ¿verdad? Entonces, vida eterna. Toda vida es maravillosa realmente. Y para nosotros es fácil destruir cualquier vida efímera, por ejemplo el de una polilla, el de un mosquito, lo que sea, pero restaurarla está más allá de la habilidad humana. No podemos volverle la vida a ningún insecto ni a nada de lo que destruimos o eliminamos. ¿Se imagina? Solamente tenemos el poder de destruir y muchas veces, hasta ahora pues se ha visto que hemos estado destruyendo nuestro planeta, ya no se diga la vida propia, con las decisiones y con los argumentos que muchas veces establecemos en obstinaciones y necedades. Aun cuando Dios quiere llevarnos a niveles mayores, no solo de fe y de esperanza, de confianza, y nos quiere llevar a un nivel superior para que nuestro carácter sea forjado, solamente nos agrada permanecer en nuestro estado de confort y por eso no hemos crecido espiritualmente en muchas áreas. ¿Se imagina? Hay poderes espirituales que no se ven afectados por la descomposición y la corrupción terrenales. ¿Se imagina? La vida ordinaria en su plenitud implica transgresiones y pecados. Veamos, se imagina que los niños muchas veces espirituales son débiles y no conocen aún el poder de la presencia del Espíritu Santo en algunos casos, porque siguen solamente
que conformes o contentos en la manera de vivir, que creyendo que solo escuchando y escuchando y escuchando palabra es la forma del cristianismo, la forma de vivirlo. ¿Sabe? Debemos de recibir esta bendición, obviamente como un regalo inmerecido. Entonces, si nosotros vemos que por un curso de acción pecaminoso nosotros definitivamente merecemos la muerte, así como un soldado por su servicio gana sus raciones y sus pagas, desobedecemos y la ley y nos hacemos cargo de sentencia si nosotros entramos en desobediencia. Lamentablemente no vamos a poder estar o ser absueltos de culpa si no venimos a la ciudad de refugio pronto. Es urgente que nosotros definitivamente, a los romanos les encantaban los juegos de anfiteatro, pero cuando el hambre amenazó la ciudad, las maldiciones fueron fuertes y profundas contra Nerón, porque los barcos alejandrinos que se esperaban con maíz llegaron, en cambio, con arena. No había alimento. Esta arena era para la arena romana, a donde ellos tenían solamente entretención. A los hombres les gusta un hermoso regalo, ¿a quién no? Por tanto, no nos retractamos de aceptar la generosidad real de tan adaptada a nuestras necesidades. Pero veamos, no podemos negar que hemos recibido un regalo inmerecido. Ahora imagínese quién es el portador de este regalo. Obviamente viene por Jesucristo, nuestro Señor. Él es el único que puede darnos vida eterna y es el único que puede llevarnos a la presencia del Señor, nadie más. Él es nuestra ciudad de refugio. Ahora, ¿qué pensaría usted si supiera que alguien lo persigue para darle muerte? Creo que buscaríamos un punto, un lugar de refugio en el cual estaríamos garantizando prolongar nuestros días. Imaginémonos por un momento que por accidente le dio la muerte a su amigo. Sabe, hace mucho tiempo, leyendo estos versos, trajo a mi memoria cuando yo estaba en bachillerato, que estábamos haciendo unas horas sociales, aquí en El Salvador así se les llama, y recuerdo que nos pusieron a limpiar toda la área alrededor del instituto. Y entonces yo estaba usando un asadón y atrás de mí había un compañero que él era mayor y más alto que yo. Bueno, no más alto, era alto, ¿verdad? Y mayor que yo. Y entonces yo no me di cuenta que él estaba atrás de mí. Y entonces levanté el asadón porque le iba a dar con fuerza al suelo una vez y la segunda vez le alcancé a dar a él en la frente. Y obviamente mi primer pensamiento fue el que no me iba a ir muy bien. Y yo salí corriendo de allí, me alejé y cuando vi que ese gigantón, ¿verdad? Solamente cayó sentado y comenzó a sobarse y a sobarse. Gracias a Dios, pues no fue de muerte el golpe. Sí, obviamente, pues le abrí una fisurita en su cabeza ahí y luego me acerqué a ver cómo estaba, ¿verdad? Gracias a Dios no fue grave, pero esto me hizo pensar en cuántas veces, inconscientes, involuntariamente, hemos dañado a otro. Y sin darnos cuenta, hay alguien que nos persigue. Y ha sido siempre nuestro mal proceder por no estar conscientes de quiénes somos. Hemos hablado de otros, hemos juzgado a otros, puestos al juicio. Pero, ¿sabe? Es necesario que nosotros corramos por el verdadero camino, porque hay un camino que al hombre le parece derecho, pero no es.
el que Dios establece. Así que por favor busque Proverbios 16, 25. Proverbios 16, 25. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. ¿Cuántas veces, mis amados, hemos creído que es justo y que es correcto que nosotros hablemos mal de otro porque nos hizo daño? ¿Verdad que parece un camino recto para nosotros? Y todavía no solamente argumentamos y ponemos una excusa maravillosa en el que decimos, no, es que para que también nos lo engañe a él. Y cuando menos sentimos, hemos, verdad, lamentablemente, producido un contubernio y en algunos casos una rebelión en contra de un líder. Debemos de cuidar nuestro corazón y nuestra boca para que podamos así, al final de cuentas, no quedar expuestos a ese juicio. Debemos correr, de verdad, a ese lugar, a esa ciudad de refugio. ¿Sabe que este verso, Proverbios 16, aparece, verdad, nuevamente, estas palabras en la Biblia? Hay un camino que le parece recto al hombre. Proverbios 16, 25 es claro en decir que aún este fin es camino de muerte. Esto puede referirse a los efectos cegadores de la pasión y la voluntad propia. Por estos hacen que el hombre piense mejor y más deseable a su manera. Pero parece mejor tomarlo como una advertencia contra seguir una conciencia pervertida o no instruida. La conciencia necesita estar formada por la palabra de Dios y gobernada por la voluntad de Dios para que sea una guía segura. Si nosotros nos alimentamos solo de lo que otros dicen y no de la Escritura, entonces ahí es donde hay un camino que al hombre le parece recto. Debemos de ser muy cuidadosos de lo que escuchamos a través de la radio, llámese música o predicaciones. Gracias a Dios hoy pues se ha establecido como iglesias una radio en la cual podemos ser edificados con alabanza, con palabra. Tenemos estos medios que gracias a Dios nos permiten poder ser edificados a través de la palabra, a través de los hermanos y pastores que estamos compartiendo. Cuando está debidamente veredicto sobre la acción contemplada y su veredicto siempre debe ser obedecido. Pero, ¿verdad? Esto tiene que estar siempre por el colador de la palabra de Dios. Ay, es difícil realmente porque siempre terminamos haciendo lo que nosotros queremos. Cuando esto está regulado debidamente, es capaz de pronunciar un veredicto sobre la acción contemplada. Y su veredicto siempre debe ser obedecido, pero deformado por el prejuicio, debilitado por el desuso y la desobediencia, cegado judicialmente por el castigo y como consecuencia del pecado, pierde todo poder de juicio moral y se vuelve inoperante para el bien. Y luego, en cuanto al camino que en ese momento parece correcto, su fin son los caminos de la muerte. Veamos Proverbios 5:5. Proverbios 5:5. Veamos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Amén. Si nosotros no buscamos definitivamente a tiempo la presencia del Señor, seremos lamentablemente una presa fácil para el enemigo. ¿Sabe?
el hombre sigue muchas veces una luz falsa y se extravía y se precipita hacia la destrucción. ¿Por qué? Porque nuestra mirada no está en Cristo. Cuando nuestra mirada está en Cristo, entonces somos librados de las tinieblas. Veamos Romanos 1:28. Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Creo que está quedando claro que si nosotros no buscamos la presencia de Cristo y estamos buscando paliativos o estamos buscando intermediarios y no directamente a Jesucristo, vamos a quedar expuestos a tinieblas y seremos atormentados y gobernados por incertidumbres, por miedos y por enfermedades de las cuales muchas veces no son físicas en su principio, sino psicosomáticas, pero se establecen y se arraigan en nuestra mente al punto que atacan el cuerpo y ya son literales o físicas. Veamos 1 de Timoteo 4, verso 2. 1 de Timoteo 4, verso 2. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Debemos de cuidar lo que vemos y escuchamos. Cuidemos nuestro corazón. Veamos el verso 13, siempre de 1 de Timoteo 4. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Amén. Mis amados, no se les olvide, mañana a las 7 vamos a tener el estudio con el pastor Curtis. Hoy pues, gracias a Dios, hubo un cambio, ¿verdad? Pero mañana continuamos con el estudio. Creo que este verso es acertado. Debemos de ocuparnos en la lectura, en la exhortación y la enseñanza. Tome sus notas y pues esté presente en la clase para que podamos crecer en la madurez espiritual. Amén. Debemos de permanecer en el refugio. Permanecer en el refugio tiene una implicación. Según la ley establece que el culpable o el que había sido absuelto de culpa debía de vivir en la ciudad mientras viviera el sacerdote. Él debía de quedarse viviendo en la ciudad de refugio. ¿No le parece algo similar a lo que hoy estamos preparándonos? Jesucristo preparó el camino y la ley estableció que debíamos allanar los caminos para que los culpables pudiésemos llegar a la ciudad de refugio. Como cristianos, como hijos del Señor, debemos de mantener limpios los caminos para que los que han pecado, los que están condenados a muerte, puedan venir a la ciudad de refugio que es Cristo Jesús y allí encontrar salvación para que cuando Jesucristo venga, ellos no sean expuestos a la muerte en el mundo. Esto, mis amados, es una gran bendición que el Señor pues nos ha permitido encontrar en sus escrituras su verdad. Pero por eso es necesario que nosotros nos ocupemos en la lectura de la palabra de Dios. Veamos Josué 20, 1 y 2. Josué 20, verso 1 y 2. Habló Jehová a Josué diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés.
Efesios 4:8. Efesios 4:8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Amén. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Veamos Isaías 35:8. Isaías 35:8. Y habrá ahí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Veamos Jeremías 35:8. Jeremías 35:8. Y habrá ahí calzada y camino. Perdón, esta cita la tengo errada. Veamos, Jeremías 35. 31, 34, perdón. Jeremías 31, verso 34. Verso 34. Se lee. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. El Espíritu Santo, pues, el Cristo quieren hacer morada en nosotros y van a limpiar nuestro corazón, nos va a lavar con su palabra y nos va a quitar toda idolatría y toda inmundicia con su palabra. Mis amados, preparemos nuestro corazón, limpiemos el camino para aquellos que no le conocen, puedan llegar, que puedan correr y alcanzar una ciudad de refugio. Y esta pues es Cristo Jesús, para que sus almas sean libradas de la muerte segunda, y tengamos la bendición y el privilegio de prepararle el camino a los demás y puedan llegar a Cristo. Así que, mis amados, les invito a que oremos en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias. Gracias por el tiempo que nos has dado, por tu misericordia, porque tú eres grande en amor, Señor, en gracia y en justicia para con nosotros. Reconocemos que aún sin merecerlo, Señor, recibimos de ti dones. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Perdónanos por la dureza de corazón, por la obstinación, por las excusas o argumentos, por cualquier fortaleza que hayamos levantado, Señor. Danos carácter y dominio propio para reconocer nuestras faltas. Danos convicción de pecado, Señor, y revélanos, muéstranos lo que no estamos haciendo bien para agradarte a ti, Señor, para hacer lo que es agradable a ti. Bendice a mis hermanos, Señor, bendice a esta nación, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga. Mañana, mis amados, no se les olvide, a las 7 tenemos el estudio con el pastor Curtis Chat.